Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en riesgo. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos, a esa provincia en la que podés estudiar, trabajar, emprender y quedarte. Quedarte para crecer y proyectar acá, porque en Chubut hacemos futuro. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Estamos todos expuestos. Expuestos. Sí. La tecnología nos abrazó, como me dijo una mamá en una charla que dimos para plantilla docentes, papás, mamás y alumnos. Le enseñé a mis hijos a vestirse, a hacer la cama. Un día les di un teléfono. No les expliqué nada y registré que a mí me pasó lo mismo. Claro. Si querés, en la pandemia se produjo el punto de inflexión. Antes usábamos tecnología, después de la pandemia lo incorporamos a la anatomía. Hoy mirás televisión, escuchás un partido, estudiás, trabajás, conseguís pareja. Sí. Hasta algún funcionario recomendó tener sexo virtual en plena pandemia. Entonces hay un proceso de transformación digital apalancado en la conectividad total, Absoluta. la disponibilidad de tecnología barata, accesible, intuitiva, y como dijo esta mamá, nunca nadie nos explicó nada. Sin embargo, hoy transitamos la vida a través de la pantalla. La industria tecnológica ha conseguido que entremos en comunión con la pantalla. Nosotros tenemos una investigación, Claudio, que sostiene que cerca del 60% de los adolescentes y preadolescentes, sí, lo primero que hace cuando salta de la cama es mirar el teléfono.
Y eso es un indicio fuerte. Y lo último que mira Exactamente. antes de dormir. Exactamente. Pero yo diría no solo los adolescentes, ¿no? Bueno, el trabajo era para los adolescentes, pero todo el mundo está con eso. Ping. Absolutamente. Abrí los ojos y mirás el celular a ver si tenés un WhatsApp, si hay un mensaje, etcétera, etcétera. Si tenés batería, que es fundamental. Totalmente. Entonces, el nivel de exposición habla de la cantidad de dispositivos que tenemos, hoy en cualquier hogar promedio, de la cantidad de tiempo que estamos conectados. Los argentinos estamos por arriba del promedio mundial, que es 6 horas 37 minutos. Argentina está casi 9 horas, conexión directa o indirecta, en el trabajo, en un transporte público, en tu casa. Y lo otro importantísimo es, se amplió la franja etaria. Antes se había establecido que, por ejemplo, la gente grande, adultos mayores, no usaban tecnología. Eso después de la pandemia se revirtió. Y por otro lado hay un gran fenómeno de la industria tecnológica de incorporar a los chicos menores hasta 9 años. Hoy en día es 9 años. 9 años. El inicio de los chicos con la tecnología. Exactamente. Su relación con la tecnología. Antes de la pandemia era 13, 14 años. ¿Y la tendencia sigue a la baja? Y hoy podés ver a bebés de 2 años que en lugar de un chupete tienen una tableta de papá o mamá. Sí, y están un año y pico, 2 años, lo ves con la tableta y hacen... No entienden nada, pero no sé si copiarán de los padres, los hermanos mayores que hacen así y agarran la tablet o el celular. Total. Y precisamente por esto de lo intuitivo, lo fácil de usar, no tenés que hacer un curso. La realidad es que todas las proyecciones van al alza. Es decir, nosotros decíamos hace algunos años que generábamos lagunas de información. Hoy son océanos de información. Cada cosa que hacemos, pensá, tenés seguramente más de un teléfono, un dispositivo móvil. Estamos comprando en el supermercado, leyendo noticias, pagando un impuesto o un servicio, contratando un viaje. ¿Te acordás de la guía Filcar? Sí, me acuerdo. Hoy, cuando empecé a trabajar en esto allá por el año 87, salíamos con el camarógrafo y lo que tenía el camarógrafo era la guía Filcar para decir, che, tenemos que ir a tal lado. Ibas página por página pasando. La forma de explicar cómo la conectividad total y esta intrusión de la tecnología en la vida cotidiana, hay mucha gente que no sabe llegar manejando, conduciendo un auto a un lugar si no es con el GPS, el teléfono, que se explica a partir de un fenómeno nuevo, que es, entre comillas, se llama fenómeno Google, que es el acto inconsciente que estamos llevando adelante de tercerizar el ejercicio de la memoria en el dispositivo. Es decir, si vos no te ves obligado a recordar por qué calle tenés que tomar para llegar a un destino... Es el ejemplo básico, números de teléfono. Antes lo teníamos de memoria y te acordabas de todos los números de teléfono. Hoy en día querés recordar el teléfono de tu hijo y te pones a pensar un poco, pero sí. Algunos países... Sí, perdón. Algunos países lo que están estableciendo es que precisamente esa pérdida de gimnasia respecto del ejercicio de la memoria tiene correlato con la limitación en la capacidad cognitiva. Eso es decir, afecta el conocimiento, el aprendizaje cognitivo, digamos, ¿no? O sea, y tanto para los chiquitos que ahora esa tendencia que va a la baja, y vos decís, bueno, está bien, esto te facilita el trabajo, te da muchas herramientas, pero el aprendizaje... Bueno, entonces... La incorporación del conocimiento crítico. El conocimiento te da la posibilidad de hacer una crítica constructiva sobre algo, pero si no tenés el conocimiento... Se multiplexa el efecto. Países como China, en las antípodas ideológicas, muy adelantado en el uso de inteligencia artificial, tienen más de 10 años de avance contra Occidente respecto del uso de inteligencia artificial, detectó en lo que para nosotros sería la escuela secundaria una caída en la performance de las habilidades de incorporación de conocimiento en virtud, supuestamente, sendos estudios que, según el gobierno chino, muestran esto, del uso excesivo de tecnología y de consolas de juego. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Regulando la cantidad de horas en que los menores pueden estar jugando a una consola, haciendo responsables a los padres, en algunos casos con multas y sanciones y en otros con prisión, respecto de no cumplir con los límites.
¿Por qué? Porque plantean que la tecnología, como digo, no nos va a soltar. Todos los indicadores muestran que esto va al alza Sí. y que si no regulan y moderan, esa curva se va a mesetar y luego va a caer respecto de la capacidad de incorporación de conocimiento y de esa gimnasia de memoria. Y además hay otra circunstancia, pienso ahí, Gabriel, que tiene que ver con el sedentarismo y todos los perjuicios que traen a la salud y al cuerpo, y estos innumerables estudios en medicina dicen, si no te moves, el peor enemigo que tiene el ser humano es el sedentarismo, en definitiva. Y los chicos van, y los jóvenes y las nuevas generaciones van a ese camino, ¿no? Es otro daño colateral o necesidad de ayornamiento, de resiliencia, dicen en algunas publicaciones, que tiene que ver con esto que acabas de decir. La pandemia nos obligó, lo dijo la Organización Internacional del Trabajo, durante la pandemia 3.500 millones de personas trabajaron por primera vez desde su casa. En Argentina, antes de la pandemia, una vez por semana, solo el 10% de la población, cuya tarea lo permitía, trabajaba de manera remota. Hoy cerca del 40-42% lo hace. Sí. Y hay una tendencia que establece, sobre todo en las capas de chicos jóvenes que estudian tecnología o les interesa lo digital, de no moverse de su casa y no salir delante de la pantalla. Olvídate de la presencialidad para esos jóvenes, porque dicen, y más van a buscar trabajo. Lo ofrecen, pero trabajo desde casa. Lo que nos... Y casa significa Buenos Aires, pues significa Nueva York, significa Australia, significa China o donde se te antoje, ¿no? Lo que nos involucra a nosotros como empleadores, como empresarios, a trabajar sobre este fenómeno porque es real. Podemos tener un proyecto en donde la gente esté desplazada geográficamente, pero es muy difícil formar los líderes del futuro cuando no tenés esto, Totalmente. cuando no tenés ojo con ojo. Y hay una declaración este año que es la industria del ciberdelito está constituida. Y es una amenaza permanente. Y el incremento, digamos, también. En alza total. Es todo lo que acabamos de compartir y conversar es coadyuvante de la cantidad, tipo y especificación. Hay agresiones muy quirúrgicas, diseñadas para grupos etarios, para industrias, para tipo de negocios, para gobiernos. Es directamente proporcional y pasa exactamente lo mismo. En la medida que tengamos más dispositivos, más horas conectados y transitemos más estamento de nuestra vida en formato digital. Es la leña para el fuego del ciberdelito, ¿no? Exactamente. Exactamente. La tecnología nos está cambiando la vida y también la forma de morir. La forma de continuar en este plano con un registro digital. Es exactamente así. Hoy, fíjate que forma parte de lo mismo que estamos planteando. Sí. ¿Cuántos mensajes de audio, cuántas fotos, imágenes y videos grabamos cotidianamente? ¿Sabés cuántos WhatsApp se disparan por día, Claudio? A nivel global, A ver. 100.000 millones. 100.000 millones de WhatsApp. 60 millones de imágenes por día en Instagram, de las cuales solo el 30% se van a ver. El 70% nunca nadie las verá, solo el que la generó. Entonces, esa huella digital, pero no dígito pulgar, sino digital por lo virtual, está guardada en distintos repositorios de nube. Yo siempre digo esto, en tu teléfono, cada uno de los iconos que utilizas tiene una correlación con una nube que ni siquiera sabemos en dónde está físicamente. WhatsApp, Instagram, tu Gmail, lo que sea que uses. En algún lado está. Fíjate qué potente que es esto, que puede estar en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, o a 130 kilómetros del Polo Norte, que es otro fenómeno que está ocurriendo, el interés por la zona geográfica, pero ese es otro tema. Pero hay una realidad. Hoy la inteligencia artificial, a partir de la evolución de los microchips, de la hiperconectividad, permite recabar información histórica de una persona
procesarla y constituir a partir de algoritmos relativamente fáciles de gestionar conversaciones con personas que ya no están en esta vida. Pero es peor aún, no sé si es peor o mejor, podés contratar, suscribir un servicio en donde por audio o con un avatar basado en imágenes que vos aportás de un familiar fallecido, converses cotidianamente respecto de cómo estaba el clima hoy y cómo te fue en tu trabajo o en la facultad. Y que el avatar, habiendo procesado la historia de información que vos proveíste, Sí. genere un diálogo y pueda seguir conversaciones a lo largo del tiempo de cosas que la persona fallecida ni siquiera supo nunca. Qué bárbaro. Tal vez que me estaba acordando todo un flashback. Una película de Tom Hanks en donde él se muere y él en video le deja un tutorial a su hijo, ya adolescente, cómo tenía que afeitarse la primera vez en su vida en afeitarse. Y vos decís, es algo primitivo con respecto a lo que estás contando, pero era como una cosa de, no estás en este mundo físicamente, pero queda algo ahí que cada vez se va a ir perfeccionando mucho más eso, ¿no? Hace algunos años hubo una crisis, no muchos, 2 años, con los microchips. Toda la tecnología que estamos viviendo y este tipo de aplicaciones demandan altísimas capacidades de procesamiento, sobre todo de imágenes, que son pesadas tecnológicamente hablando. Elon Musk, uno de los popes tecnológicos, Obviamente, que proyecta llegar a Marte, entre otras cosas, advirtió que entre el 2025 y el 2030, y esto es compartido por varias organizaciones que investigan esto, a partir del uso extendido de inteligencia artificial para cada una de estas situaciones que estamos experimentando totalmente nuevas, podría generarse un detrimento de la corriente eléctrica generada a nivel planetario. En concreto, puede ser que nos quedemos sin suficiente energía eléctrica para el resto de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Está fuera de los cálculos el hecho de que esta inserción tecnológica y el uso de inteligencia artificial en actividades cotidianas de manera masiva. El ejemplo de continuar una relación con una persona fallecida es uno. claro. Hoy, hablando de estafas y para advertir, es demasiado fácil clonar la voz de una persona luego de secuestrarle WhatsApp y pedirle a un grupo de WhatsApp al cual la víctima pertenece una ayuda porque tuvo un accidente en la ruta. Todas esas aplicaciones son accesibles, gratuitas, fáciles de implementar, pero esencialmente consumen grandes cantidades de procesamiento de información que hacia el futuro van a generar una demanda excesiva de energía eléctrica. Estos son los paradigmas a los que nos vamos a tener que encontrar, de la misma manera que la inteligencia artificial como título, además de tener cosas muy positivas, por ejemplo, para el tratamientos contra enfermedades, tratamiento de salud, Sí. la posibilidad de diseñar tratamientos de cura para una persona en particular, en función de que los algoritmos puedan procesar información específica de esa persona, cosa que antes cómo había que hacerlo. Analizar casos testigos históricos. Tenían que transcurrir tantos años para verificar si una vacuna hoy era eficiente o no. Hoy eso se puede reproducir con inteligencia artificial. A pesar de todas estas aplicaciones positivas, existe una gran necesidad de control respecto de cómo la inteligencia artificial se está usando para el lado oscuro. Vamos a tener 2 identidades, una virtual y otra la real, la que conocemos. Ya las tenemos. Ya las tenemos. Lo que pasa es que no nos avisaron, no nos hicieron firmar el compromiso. Pero la realidad es que sí, ya tenemos un patrón de conducta, lo que en inglés se llama user behavior. Tenemos una especie de ficha técnica de nuestro comportamiento digital. Y eso es susceptible y cada vez de mayor interés para la industria tecnológica y para
los ciberdelincuentes, que hacen uso de esos enormes océanos y específicamente de esa identidad digital para explotarla, ¿no? ¿Hay hackers malos y hackers buenos también o no? Sí, señor, hay hackers de sombrero blanco. De sombrero blanco. Nosotros hacemos hace muchos años ethical hacking o hackeo ético, y precisamente se trata de esto, de reproducir el camino a partir del cual una banda de ciberdelincuentes hace una de tres o varias de tres cosas. Explota una vulnerabilidad es una falla de fábrica. Encuentra la puertita donde puede ingresar. Exactamente. Se aprovecha de una debilidad, una mala configuración. Si tu password es Claudio, es una debilidad. O hace ingeniería social, algo cada vez más frecuente, que es ni más ni menos que el cuento del tío. Entonces, claro, esa postura de hackeo blanco o hackeo ético intenta reproducir el camino a partir del cual una organización, una empresa, una persona puede exponer su información personal, financiera y demás. ¿El problema cuál es? Que en muy poco tiempo, por ejemplo, las bandas organizadas de ciberdelincuentes que se dedican a una de las técnicas más evidentes, que es la de ransomware, que es lo que llamamos el delito de triple efecto, el que te secuestra tus datos y sistemas, te extorsiona pidiéndote un rescate y te amenaza con exponer tu información personal en Internet. sí. Ese tipo de bandas pasaron a tener organizaciones que contaba con 10 integrantes antes de la pandemia, a tener hoy más de 100. Y que en solo un año duplicaron la cantidad de bandas. Y la explicación fáctica es el paraguas de anonimato que hoy provee Internet, hace que la identificación física de quienes están detrás de esto sea difícil, casi nula. En consecuencia, pasan tres cosas. Preservan la identidad, generan fondos suficientes como para autofinanciarse y en algunos casos tienen más recursos que las agencias de seguridad. Y tercero, si no los puedes identificar, no los puedes detener. Totalmente. El anonimato es una de las grandes falencias que tienen hoy en día todo el mundo tecnológico, digamos, ¿no? A través de las aplicaciones y todos los tipos de delitos que se pueden cometer. Los mails. Si va a llegar un día, porque te dicen, bueno, si te llega un mail de esos raros, mira al remitente si no lo conoces. Digo, va a llegar el día en que cuando ni siquiera llegas a eso, que te llegó el mail, y también ya vas a estar ahí violentado, en definitiva, ¿no? Sí. No tenés que abrir ningún archivo adjunto, ni abrir ningún link, ni nada por el estilo. Listo, te llegó, fuiste. El concepto, para explicarlo, es de omnicanalidad. Ajá. Tenemos una relación con la tecnología de 1 a N. ¿Qué quiere decir? Cualquier usuario, cualquier persona, hoy tiene mail, varias cuentas de mails, Sí. WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, distintos canales de comunicación, SMS. La chance de los delincuentes indica que en 1 de cada 3.500 mails que envían hay un candidato. 1 de cada 3.500 mails. Entonces, ¿cuál es la técnica? Rápidamente. Campañas masivas de envío de mail. Quiere decir que en una sola campaña una banda puede enviar 6 millones de mails en el lapso de 2 horas. O, en el extremo, hacer ingeniería social en redes sociales, precisamente, diciendo, Claudio, acabas de contar que te compraste el nuevo teléfono de la manzanita y que estás súper contento, entonces, inmediatamente, como tu cuenta está abierta, es pública, alguien con un logo de WhatsApp te va a escribir y te va a decir, Claudio, queremos verificar que efectivamente tu nuevo teléfono de la manzanita, el último modelo, está apropiadamente configurado. Entonces, te vamos a dar soporte. Y ahí es donde... Entro. Exactamente. Gabriel, contame este hecho de la primera nación digital del mundo, la isla Tuvalu, que es el nombre, por cerca de Australia. Oceanía. Sí. Oceanía. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, es uno de los fenómenos que la tecnología expone, ¿no?
se trata de una situación geográfica, es una isla que se hunde y que en los próximos 20, 30 años va Sumergida. va a quedar sumergida. Bien. Entonces, su primer ministro decidió convocar a la población y a compañías para registrar el patrimonio cultural de la isla y de la sociedad que vive en Tuvalu en un medio digital, para que cuando desaparezca y finalmente esté bajo agua, pueda trascender la identidad y la cultura de la isla. Esto es sintomático porque hay gente que definitivamente, en este caso es un territorio insular y un gobierno. Hoy no nos deja de sorprender